El rescate entre las ruinas. La alarma de proximidad despertó a Marco Delgado de un sueño inquieto. Llevaba 3 semanas transportando suministros médicos hacia la colonia de Epsilon Prime, una ruta que normalmente era tan predecible como aburrida. Pero esta vez, algo había cambiado. En su pantalla parpadeaba una señal de socorro, débil pero inconfundible, proveniente del campo de asteroides abandonado conocido como las ruinas de Cronos. Marco frunció el ceño mientras ajustaba los controles de su carguero, el Esperanza Errante. Las ruinas tenían mala reputación, eran un cementerio de naves antiguas donde los piratas ocasionalmente se escondían. Responder a una señal allí podría ser una trampa. Pero su conciencia no le permitiría ignorar un posible sobreviviente. Maniobró cuidadosamente entre los restos flotantes de antiguas batallas, esquivando fragmentos de metal retorcido que brillaban débilmente bajo la luz de la estrella distante. Fue entonces cuando la vio, una cápsula de escape, pequeña y elegante, con diseños que no reconocía grabados en su superficie plateada. A través de la ventanilla de la cápsula, distinguió una figura inmóvil. Marco activó el brazo magnético de su nave, atrayendo la cápsula hacia la bahía de carga. Mientras se despresurizaba la esclusa, sintió cómo se aceleraba su pulso. Años de soledad en las rutas espaciales le habían enseñado a ser cauteloso, pero también habían despertado en él una curiosidad que raramente podía ignorar. Cuando finalmente abrió la cápsula, el aliento se le cortó. Dentro yacía una mujer de belleza extraordinaria, su piel de un tono púrpura brillante que parecía capturar y reflejar la luz de formas imposibles. Su cabello oscuro, casi negro con reflejos azulados, caía sobre sus hombros desnudos. Vestía lo que parecía ser un uniforme militar ajustado, rasgado y manchado con un líquido plateado que Marco supuso era sangre. Sus ojos se abrieron de repente, revelando iris dorados que lo observaron con una mezcla de dolor y desconfianza profunda. Intentó incorporarse, pero gimió y volvió a caer. Tranquila, dijo Marco suavemente, levantando las manos para mostrar que no tenía armas. Soy Marco. Recibí tu señal de socorro. Estás herida. Ella lo estudió en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, habló con una voz ronca pero melodiosa. ¿Dónde estoy? A bordo de mi nave, en las ruinas de Cronos. Encontré tu cápsula a la deriva. Marco se acercó lentamente, sacando su escáner médico básico. Necesito revisar tus heridas. ¿Me lo permites? La desconfianza en sus ojos dorados no disminuyó, pero asintió casi imperceptiblemente. Mientras Marco examinaba las laceraciones en su costado y hombro, notó que su fisiología era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. Su piel púrpura era cálida al tacto, casi vibrante bajo sus dedos. Me llamo Liara, susurró ella finalmente, cerrando los ojos como si pronunciar su propio nombre le costara un esfuerzo tremendo. Y necesito llegar lejos de aquí. Muy lejos. Marco observó el miedo genuino que cruzó por su rostro, y en ese momento, sin saber por qué, decidió que haría todo lo posible por ayudarla. Secretos bajo las estrellas. Pasaron 4 días desde que Liara llegó a bordo del Esperanza Errante, y Marco había desviado su ruta completamente, adentrándose en sectores menos transitados del espacio. Ella insistía en que no podían acercarse a ninguna estación oficial, y algo en la urgencia de su voz le hizo confiar en su juicio. Las heridas de Liara sanaban con una rapidez asombrosa. Lo que Marco había pensado que serían laceraciones graves que tardarían semanas en cerrar, ahora eran apenas líneas plateadas sobre su piel púrpura. Ella pasaba la mayor parte del tiempo en la pequeña enfermería de la nave, observando las estrellas a través de la ventanilla con una expresión de melancolía que le partía el corazón. Una noche, Marco preparó una cena sencilla con las raciones que tenía, un guiso reconstituido que sabía mejor de lo que se veía. Encontró a Liara en el puente de observación, envuelta en una de sus chaquetas viejas que le quedaba grande, haciéndola parecer más vulnerable de lo que probablemente era. Pensé que tendrías hambre, dijo, ofreciéndole un plato. Ella aceptó con una sonrisa pequeña, la primera que Marco había visto en su rostro. Se sentaron juntos en el banco angosto frente al gran ventanal, comiendo en un silencio cómodo mientras las estrellas se deslizaban ante ellos. Finalmente, Liara habló. ¿Por qué haces esto, Marco? Desviarte de tu ruta, gastar tus provisiones en una extraña. Podrías estar en peligro solo por ayudarme. Marco consideró su respuesta cuidadosamente. Hace 3 años perdí a mi hermana en un accidente espacial. Nadie respondió a su señal de socorro a tiempo. Supongo que no puedo ignorar cuando alguien más necesita ayuda.
Vio cómo algo se suavizaba en la expresión de Liara. Ella extendió su mano, sus dedos rozando apenas los de él. Su piel era suave y cálida, y Marco sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo ante el contacto. Lo siento mucho, susurró ella. La pérdida es algo que conozco bien. ¿Tú también has perdido a alguien? Liara asintió lentamente, sus ojos dorados reflejando la luz de las estrellas. He perdido a muchos. Familia, amigos, personas bajo mi cuidado. Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. Este universo es cruel con aquellos que aman. Marco giró su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. Tal vez. Pero también puede ser hermoso. Mira allá, señaló hacia una nebulosa distante que brillaba en tonos azules y violetas. Esa nebulosa se formó de la muerte de una estrella, pero ahora está creando nuevas estrellas en su interior. Incluso en la oscuridad, pueden hacer algo extraordinario. Liara lo miró con una intensidad que lo hizo estremecerse. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido, Marco Delgado. ¿Diferente cómo? Gentil. Esperanzado. Se acercó un poco más, su hombro rozando el de él. En mi mundo, la gentileza se ve como debilidad. Entonces tu mundo está equivocado, respondió Marco con firmeza, sorprendiéndose de su propia audacia. Liara rió suavemente, un sonido musical que llenó el pequeño espacio. Quizás lo esté. Permanecieron así durante horas, compartiendo historias fragmentadas de sus vidas. Marco habló de su infancia en las colonias mineras, de cómo había comprado su primera nave con ahorros de años. Liara compartió recuerdos vagos de un planeta con 3 lunas, de entrenamientos rigurosos y responsabilidades que llegaron demasiado joven. Cuando Marco finalmente notó que ella tiritaba ligeramente en el aire fresco de la cabina, la rodeó con su brazo sin pensarlo. Liara se tensó por un momento, luego se relajó contra él, apoyando su cabeza en su hombro. Gracias, murmuró ella, su aliento cálido contra su cuello. Por todo esto. Por no hacer preguntas que no puedo responder todavía. Marco besó suavemente su frente, sintiendo como ella se derretía aún más contra él. Cuando estés lista, estaré aquí para escuchar. Esa noche, ninguno de los dos regresó a sus respectivos camarotes. La verdad revelada. El despertar fue violento y abrupto. Las alarmas de la nave aullaban mientras Marco se levantaba de un salto, Liara ya de pie junto a la ventana del observatorio, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. 3 naves de combate emergieron del hiperespacio, rodeándolos con precisión militar. No, susurró Liara, y Marco escuchó verdadero terror en su voz por primera vez. Me encontrarán. Corrieron hacia el puente de control. Marco se lanzó hacia los controles mientras analizaba las lecturas. Las naves eran del tipo que nunca había visto en rutas comerciales, elegantes, mortales, con armamento suficiente para pulverizar su pequeño carguero en segundos. Una voz metálica resonó a través del comunicador. Comandante Suprema Liara Solaris, en nombre del Alto Consejo Estelar, debe rendirse inmediatamente. Resistencia resultará en la destrucción de la nave civil que la protege. Marco se volvió lentamente hacia Liara, cuya expresión había cambiado por completo. La vulnerabilidad, la suavidad que había visto en ella durante los últimos días se había evaporado, reemplazada por algo feroz y poderoso. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad casi sobrenatural. ¿Comandante Suprema?, preguntó Marco, su voz apenas un susurro. Liara cerró los ojos, dolor genuino cruzando su rostro. Iba a decírtelo. Necesitaba tiempo, necesitaba. Se detuvo, respirando profundamente. Soy Liara Solaris, Comandante Suprema del Consejo Estelar, guardiana de los Sectores Unidos, protectora de 200 mundos colonizados. Antes de que Marco pudiera procesar completamente esta revelación, la nave se sacudió violentamente. Un disparo de advertencia había rozado sus escudos. Tienen órdenes de llevarme de vuelta, dijo Liara, moviéndose hacia la esclusa de aire con determinación mortal. No voy a permitir que te lastimen por mi culpa. ¿Qué estás haciendo? Marco la siguió, horrorizado al ver que comenzaba a despojarse de la ropa que él le había prestado, revelando el uniforme ajustado debajo que ahora brillaba con energía contenida. Protegiéndote, respondió ella, girándose para mirarlo. Por un momento, la mujer que había dormido en sus brazos regresó a sus ojos. Marco, lo que sentí estos días contigo, fue real. Todo fue real. Liara, espera. Pero ella ya había activado la esclusa.
Lo que sucedió después desafió toda lógica que Marco conocía. Liara salió al vacío del espacio sin traje, sin protección, y simplemente, sobrevivió. Más que eso, se movió con una gracia imposible, rodeada de un campo de energía dorada que pulsaba desde su propio cuerpo. Marco observó a través de los sensores externos, paralizado por el asombro y el terror. Liara se movía entre las tres naves atacantes como un cometa viviente. Sus manos generaban pulsos de energía que cortaban a través de los cascos blindados como si fueran papel. No destruía las naves completamente, sino que deshabilitaba sus sistemas de armas con precisión quirúrgica, dejándolas a la deriva pero con las tripulaciones ilesas. En menos de 5 minutos, la batalla había terminado. Liara regresó a la nave, materializándose en la esclusa a través de algún mecanismo de teletransporte que Marco no podía comprender. Cuando la compuerta se abrió, ella estaba de pie allí, respirando pesadamente, energía dorada todavía danzando sobre su piel púrpura como electricidad viviente. Los mitos son ciertos, murmuró Marco, recordando las historias que había escuchado en cantinas espaciales. La guardiana de las estrellas, el ser más poderoso del sector conocido. Eres tú. Liara avanzó hacia él, y Marco vio que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Tienes miedo de mí ahora? Todos le temen a lo que soy, a lo que puedo hacer. Marco debería estar aterrorizado. Había visto el poder que ella poseía, la capacidad de destrucción en sus manos. Pero todo lo que veía era a la mujer que había temblado en sus brazos, que había reído con sus historias tontas, que lo había mirado como si fuera lo más valioso en el universo. Cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos. Su piel todavía vibraba con energía residual, haciéndole cosquillas en las palmas. Estoy aterrorizado, admitió. Pero no de ti. Tengo miedo de perderte ahora que sé lo que significas para mí. Tengo miedo de que tu mundo te reclame y nunca vuelva a verte. Una lágrima rodó por la mejilla de Liara, brillante como mercurio líquido. He comandado flotas de miles de naves, he protegido civilizaciones enteras, pero nunca me he sentido tan poderosa como cuando me miras de esa manera. Marco la besó entonces, profundo y desesperado, saboreando sal y estrellas en sus labios. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. No voy a dejarte ir, susurró él contra su boca. Entonces ven conmigo, respondió ella. A donde sea que vaya, enfrentemos juntos lo que venga. El corazón del peligro. Las comunicaciones estallaron con mensajes urgentes. El Alto Consejo exigía el regreso inmediato de Liara, pero ella los ignoró, estableciendo coordenadas hacia un sistema remoto donde podrían hablar sin interrupciones. ¿Por qué huías?, preguntó Marco mientras navegaban por el espacio tranquilo. Si eres tan importante para ellos. Liara suspiró, sentándose en el asiento del copiloto. Porque llevo 200 años sirviendo, Marco. 200 años de guerras, decisiones imposibles, viendo morir a todos los que amo mientras yo continúo. Soy inmortal, un arma viviente creada por tecnología antigua. Necesitaba sentirme humana otra vez. Marco tomó su mano, entrelazando sus dedos. ¿Y ahora, qué quieres? A ti, susurró ella, sus ojos dorados encontrando los suyos. Quiero despertarme contigo, quiero noches simples mirando las estrellas, quiero. Él la cayó con un beso, profundo y lleno de promesas. La llevó a su camarote, donde las barreras entre ellos finalmente se desmoronaron por completo. En la tenue luz de las estrellas que se filtraba por la ventanilla, Liara no era una comandante ni una guardiana. Era simplemente una mujer descubriendo lo que significaba ser amada sin condiciones. Sus manos exploraron la piel púrpura de Marco con reverencia, memorizando cada curva y músculo. Él la adoró con paciencia infinita, susurrando contra su piel que era hermosa, que era suficiente, que era amada. Cuando finalmente se quedaron dormidos, enredados el uno en el otro, Liara supo que había encontrado algo más valioso que cualquier victoria militar, un hogar en los brazos de alguien que la veía no como una leyenda, sino como Liara. Pero la paz no duraría mucho. Al amanecer, nuevas naves aparecieron, y esta vez no eran del Consejo. Un nuevo amanecer. Los rebeldes que habían estado cazando a Liara finalmente los alcanzaron, una flota entera determinada a eliminar a la guardiana. Marco preparó las armas de su pequeña nave, sabiendo que eran inútiles contra tal fuerza. Déjame hacer esto, dijo Liara, pero Marco negó con la cabeza. Juntos. Dijiste que enfrentaríamos todo juntos. Ella sonrió, ese gesto hermoso que ahora le pertenecía solo a él. Coordinaron sus esfuerzos,
Liara usando su poder para crear escudos mientras Marco navegaba con habilidad entre el fuego enemigo, buscando debilidades en sus formaciones. Fue una danza peligrosa y perfecta. Cuando todo parecía perdido, las naves del Consejo Estelar aparecieron, no como captores sino como aliados, respondiendo finalmente a la verdadera amenaza. En la calma posterior, Liara enfrentó al Consejo a través de comunicaciones holográficas. Serviré, declaró con firmeza, pero bajo mis propios términos. Marco viene conmigo como mi compañero oficial y asesor. Necesito periodos de descanso, de vida normal. O encontrarán otra guardiana. Para sorpresa de Marco, aceptaron. Su poder era demasiado valioso para perderlo. Meses después, Marco despertó en los aposentos privados de Liara en la estación del Consejo, un lugar que habían convertido en su refugio personal. Ella dormía acurrucada contra él, su piel púrpura brillando suavemente con la luz del amanecer artificial. Habían encontrado su equilibrio, misiones importantes intercaladas con viajes tranquilos en el esperanza errante, poder y vulnerabilidad, deber y amor. Liara abrió los ojos, sonriéndole con esa calidez que reservaba solo para él. Buenos días, mi estrella, susurró Marco. Buenos días, mi hogar, respondió ella, sellando las palabras con un beso. Afuera, el universo continuaba girando, lleno de peligros y maravillas. Pero aquí, en este momento, eran simplemente dos almas que se habían encontrado en la inmensidad del espacio y decidido nunca soltarse. Y eso, pensó Marco mientras la abrazaba más fuerte, era la aventura más grande de todas. Fa.